Aquellos otros que, habiendo salido de la ignorancia natural, no han podido llegar a la otra, tienen un barniz de esa ciencia suficiente y se las dan de entendidos. Estos molestan al mundo y todo lo juzgan mal. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión del Seminario Latinoamericano de Filosofía de la Administración. El día de hoy tenemos la temática Ética y Administración, los problemas éticos en la administración contemporánea. El orden del día, el profesor Elkin Fabriani nos dará una introducción acerca de la administración y la ética. Acto seguido, una servidora daré paso a la lectura de una de las obras de la profesora de la Cortina. Les recuerdo a ustedes que si bien son hilos conductores para poderlos guiar, no significa esto que sean ponencias, por lo tanto ustedes pueden interrumpir en el momento que ustedes desean e incluso les pedimos por favor que nos interrumpan en el momento que ustedes crean conveniente, ya sea agregando, profundizando, extendiendo, preguntando o cuestionando, lo que sea que ustedes crean que es necesario para la conversación. Es todo bienvenido en cualquier momento. En la parte inferior de su pantallita tienen ustedes la opción de levantar su manita virtual o simplemente con que abran sus micrófonos estaremos por entendidos que tienen algo que agregar a la conversación. Sin más, entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Está siendo grabada esta conversación, también está siendo transmitida por Facebook. Ahí mismo va a quedar grabada esta conversación por si quieren ustedes después repasarla o compartirla por sus propios medios digitales. Doy paso entonces a la introducción de esta conversación con el profesor Elkin Pineda Henao, quien nos hará presentación de la sesión de hoy. Muchas gracias, Flor. Bueno, en mi caso he elegido hablarles de algo que tiene que ver con un trabajo que hemos realizado. De hecho, no sé si está el profe Carlos Tello Castrillón aquí, creo que no se ha podido conectar todavía, pero hace parte de las reflexiones que hemos realizado en torno a la ética y sobre todo la responsabilidad social. De alguna manera, vincularlo con la responsabilidad social va a servir como excusa para introducir esta reflexión de la ética con la administración, porque al menos como lo hemos trabajado en nuestros, digamos, con nuestros colegas, nos ha gustado mucho ver esta conexión que tiene la ética con el tema de la ética y la responsabilidad social, que a propósito, pues les muestro, esto ha sido publicado, hay un libro que con el profe Carlos Tello Castrillón publicamos hace unos años, si mal no estoy, 2022, 2023, que se titula La reconstrucción organizacional de la responsabilidad social, fundamentos teóricos y casos de estudio. En este libro abordamos pues distintos capítulos. Los dos primeros tienen que ver con reflexiones acerca de la filosofía práctica y la ética en la administración. Sí, el primer capítulo participé yo fue toda esta reflexión de la ética y la filosofía práctica en la administración. Y el segundo capítulo es de un aporte de un colega llamado David Colcrade que ha participado en el seminario acerca de qué es la ética organizacional, ¿cierto? Entonces yo de alguna manera voy a retomar ese capítulo de David Colcrade y también voy a retomar el capítulo, un artículo, perdón, que acabamos de publicar recientemente con el profesor José Gabriel Carvajal Orozco y David sobre este problema de la ética en las organizaciones, en la administración, vinculado fundamentalmente con la responsabilidad social, ¿cierto? Digamos que ese es como el preámbulo de dónde viene esto que les voy a decir. Bueno, y en ese sentido, eh, pues aquí están los textos, ¿cierto? Y lo primero que nos encontramos es que, claro, y esto de pronto es necesario siempre hacer cuando se hace esta discusión con un público de administración, eh, y lo he hecho con mis estudiantes y demás, y es que nos preguntamos qué es la ética, ¿no? Porque usualmente se confunde con la moral o usualmente se trabaja de una manera muy instrumental, como si la ética en la administración se redujera a manuales o códigos de ética, ¿no? Y en efecto no es el caso. Justo para tener una mayor comprensión de la ética, habría que comprenderla como una rama de la filosofía que toma como objeto de estudio la moral.
¿Y qué sería la moral? Pues el conjunto de normas y costumbres que regulan el comportamiento de los seres humanos, de las personas, en la sociedad o en los distintos grupos sociales. En efecto, uno podría ya anticipar que, claro, como las organizaciones, ¿sí? Hacen parte de la sociedad, hacen parte de este ordenamiento que creamos en sociedad, pues en efecto uno puede trasladar la discusión ética, ¿sí? El cuestionamiento de la moral a las organizaciones y por ahí va el asunto. Porque entonces la ética organizacional, al menos como es definida en este primer texto de David Colcrave, va a ser entendida como una rama de la ética, ¿sí? Como un subcampo de la ética que estudia la moral en las organizaciones. Eh, Digamos que esto a mí me parece muy interesante lo que él plantea ahí, porque fíjense que le da un aspecto, digamos, un espectro más amplio, ¿no? Porque siempre cuando nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la relación entre ética y administración? Pues también deberíamos preguntarnos cuál es la relación entre la ética y las organizaciones. De alguna manera yo diría que siempre está esta discusión de si dividimos la disciplina de la administración y los estudios de la organización, obviamente quienes defienden esa distinción, digamos, de campos de estudio, pero en general uno podría plantear que, dada la cercanía entre el estudio de la administración y el estudio de la organización, bien podría uno hablar de una ética que englobe todas estas cuestiones. A mi juicio, sí, de pronto la ética organizacional podría incluir tanto la ética en la administración, ¿sí? Digamos que al abordar la ética en las organizaciones englobaría ese objeto de estudio, ¿no? Porque pues la ética en la administración, a mi modo de ver, entraría a cuestionar pues las cuestiones morales de la práctica administrativa, el estudio moral de la práctica de la administración. Eh, y en ese sentido cuestionaría la moral tanto de quien administra como de quien es administrado. Ahora, si eso es cierto, entonces la ética organizacional se sitúa dentro de la ética filosófica y entonces se exploraría la moral, como ya lo mencioné, en el contexto de las organizaciones. Ahora, dado esta definición así muy amplia y ya establecí una relación, ¿cierto? Aquí podemos empezar a problematizar. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando vimos el semestre pasado, perdón, el año pasado, cuando abordamos el primer seminario, leímos el Handbook de Filosofía de la Administración, ¿no? Que hicieron en Europa y eh, se da una reflexión muy interesante en cuál es la relación entre la filosofía y la administración. Y pues de alguna manera, una de las posturas es que la filosofía, ¿sí? Está jerárquicamente en el conocimiento por encima de la administración y como que es la filosofía la que le aporta a la administración y no la administración a la filosofía. Bueno, pero yo soy de los que piensa más que, obviamente, la tradición filosófica es mucho más amplia, pero se da realmente cuando hablamos de una filosofía de la administración o una ética de la administración o una ética de las organizaciones, un diálogo, debe haber un diálogo entre distintas disciplinas, tender puentes entre estas disciplinas porque de alguna manera se pueden aportar mutuamente. Claudio, adelante. Claudio acaba de levantar la mano. Sí, gracias, Elkin. Nada más puntualizar que haces una suposición con la cual yo estoy de acuerdo y me parece triste, por no utilizar otra palabra, que Claudia no esté por aquí para que Sí. nos comente mejor su postura, porque entonces al decir que la ética de las organizaciones u organizacional engloba eh, esta mirada de la ética en la administración, tangencialmente supones que el objeto de estudio de la administración en tanto disciplina científica son las organizaciones. Y ahí parece haber un cisma o una diferencia de opinión que tenemos con Claudia, ¿no? Yo apoyo esa perspectiva, la entiendo, la tuya, la que estás proponiendo, donde el objeto de estudio de la administración son o bien deberían ser las organizaciones. Em, y su funcionamiento y entonces la relación o el papel que funge allí, quien toma las decisiones o quien debe direccionarlas, ¿no? Y en ese sentido, pues estoy muy de acuerdo, pero ese es un gran tema que abordar y creo yo que es importante antes de empezar a hablar del deber ser,
que es como podemos definir la ética, también hablar de lo que ya es. Sí, de acuerdo. Es una discusión tremenda porque fíjate que, por ejemplo, a propósito, en las discusiones que teníamos en el coloquio la semana pasada, recuerdo que el profe José Gabriel Carvajal dice algo que también he reflexionado bastante y es que, miren, si nos vamos de una manera muy analítica, la teoría de la administración y la teoría de la organización, o incluso los estudios de la organización, porque también entra en juego ahí, y aquí está Flor, de hecho, que se ha graduado del doctorado en estudios organizacionales, que defienden que los estudios organizacionales no es lo mismo que la teoría organizacional, ¿sí? Eh, en ese sentido, uno podría decir que cada cosa tiene un objeto, o sea, como que tiene, por ejemplo, en el caso de la administración, tiene como objeto de estudio la teoría de la administración, perdón, a la administración, la teoría de la organización a la organización. Y los estudios de las organizaciones también a la organización, pero pues desde otro enfoque distinto, ¿no? Entonces, aquí entra una cuestión un poco difícil, porque, y yo lo que, antes de darle de dar la mano al profe Roger, pero antes de darle la mano, voy a darle la palabra, termino con esto y eh, es complejo porque si lo vemos históricamente, los que han teorizado al respecto como que lo han hecho mezclando ambas áreas, ¿cierto? Pero en rigor, si uno habla de una teoría de la administración, debería tener un objeto de estudio, teoría de la organización, también otro, ¿sí? Pero de alguna manera confluyen, hay una relación entre ambas cosas, ¿no? Pero bueno, adelante, profe Roger. ¿Y también qué más? Hay otro que levantó la mano. Pero adelante, profe Roger. Sí, buenas Y- noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, claro, profe. Luego Bueno, ahí sigue Hugo. lo estoy acompañando hoy porque hoy no tuve la clase que normalmente tengo los martes, porque en mi universidad hay bueno, precisamente hay unos problemas éticos que han llevado a una parálisis en la toma de decisiones y precisamente que quiero como referirme a este punto porque hay quien está tratando, ¿qué conexión hay entre la ética y la administración? Y en ese orden de ideas considero, partiendo de la filosofía práctica, como usted lo anuncia, y una línea aristotélica, pues voy a centrarme aquí. Pero antes de ello, creo que hay que hacer otras precisiones. Aquí en el tema de la ética, habría que hablar no es de la éticas, no la ética, sino de las éticas, porque son enfoques. Y eso le va a llevar a uno a abordar. Así como hay tradiciones filosóficas para hablar de la filosofía de la administración, yo pensaría que hablar de estilos filosóficos que abordan problemas de la administración, porque las escuelas son múltiples en el siglo XX y la filosofía contemporánea, y lo mismo en la ética. Entonces pienso que habría que precisar primero desde qué enfoque vamos a abordar estos problemas. Esa sería como el primer acotación. Pero la relación que veo entre la filosofía y la administración es desde la filosofía práctica es el estudio de las acciones humanas, en tanto que para la ética, la ética como teorización de esas acciones que son reconocidas moralmente o que tienen digamos, criterios de ser correctos, incorrectos, o bajo el concepto de bien y el mal, que no me gusta, pero me parece lo correcto o lo incorrecto, o de acuerdo a unos sistemas de valores que rigen ciertos comportamientos colectivos o individuales. Entonces yo pensaría que de entrada, y esto sí es muy neoaristotélico, leyendo la Ética Nicómaco y la Economía de Aristóteles y precisamente la ética, pues hay digamos, un punto de partida muy interesante y el estudio de las acciones humanas, en tanto que las unas son acciones moralmente, eh, por un lado, y la administración, entendiendo lo mismo esa discusión de que acabas de plantear entre, bueno, estamos hablando de la administración de las organizaciones o la administración como un saber disciplinar que tiene por objeto el estudio y la toma de decisiones. Y ahí es donde yo creo que hay un punto de conexión importante en la toma de decisiones en el campo administrativo, que en algunas son más tradicionalmente son estratégicas, pero que tienen unas implicaciones morales a nivel individual y colectivo dentro de la organización y dentro de la sociedad. Y ahí es donde creo que sí es muy interesante.
también vale, dependiendo del enfoque, obviamente, ético que uno vaya a abordar, ¿cierto? Porque también sería como el otro campo a acotar, porque no todas las corrientes dentro de la ética clásica, moderna o contemporánea, pues permiten hacer esas cercanías, porque igual como lo decía ahora con relación a la filosofía. Por ejemplo, si uno hace un análisis filosófico de la administración desde lo analítico, los problemas éticos, por ejemplo, ahí se centran en aclarar conceptos, en aclarar ideas, en aclarar suposiciones. Si yo lo hago desde la hermenéutica, ya ahí hay otros presupuestos de trabajo filosófico, que es precisamente la filosofía práctica, y en ese orden de ideas me va a llevar a unos problemas puntuales. Entonces sí, creo que ahí hay como esas conexiones que habría que tener en cuenta. Quería hacer esa, pues teniendo en cuenta la pregunta que usted se estaba haciendo al momento de exponer, ¿qué conexión hay entre la filosofía, la ética y la administración? Entonces, creo que ese es un punto desde mi experiencia como profesor en ética, profesor de filosofía, y digamos que he trabajado estas problemáticas. Quería como para aportar esa parte. Gracias. Muy bien, mi profe Roger, muchas gracias. Y a propósito, qué Elkin, bueno que esté aquí de nuevo. Bueno, antes Elkin, de responder, sí, adelante. tenemos algunos comentarios en el chat antes de la participación Ok, del ok. profesor Hugo. Julián Y Andrés eso, Valencia García ujú. nos dice, el objeto de estudio de la administración es la acción de racionalización, que se traduce en práctica administrativa, no las organizaciones como tal. Con esta idea, si van ustedes al canal de YouTube, esta conversación se tuvo también ya hace algunas sesiones en ontología de la administración. Tal vez podríamos ampliar esa conversación posteriormente, pero en la página de YouTube de este seminario pueden ustedes repasar esa conversación que tuvimos, que también fue bastante amplia y rica. El profesor Claudio Mera nos dice, sí, mi postura es que esa acción de racionalización se da en el escenario de las organizaciones, las cuales deben entenderse para generar esa práctica administrativa. En ese sentido, la práctica administrativa depende de una comprensión de las organizaciones, es decir, de una disciplina científica de la administración. Son esos los comentarios en el chat. Muy bien, muy bien. Fíjense lo interesante que es esto, ya antes de darle la palabra a Hugo, y es que uno en filosofía siempre así, para dar un pequeño paso, hay que abrir todo un debate primero. Porque para dar un paso para definir qué sería ética de la administración o ética de las organizaciones, no metemos en un embrollo, porque inclusive, como dice muy bien el profe Roger, ¿qué entendemos por ética? Y desde qué ética, ¿no? Porque hay varias éticas, varias, es decir, varias tradiciones. Y ahí nos metemos en un asunto bien pegajoso. Y también como podemos ver qué entendemos por administración, ¿no? Y qué son las organizaciones y estas diferencias disciplinarias entre estudios de la administración, estudios de la organización, todo esto. Adelante, Hugo. ¿Qué tal, Elkin? ¿Sí me escuchan? Perfecto, dale. Perfecto. Bueno, antes que nada, me gustaría mucho puntualizar en este sentido, ¿no? Porque incluso han sido debates que hemos tenido aquí en Guam, Iztapalapa, con profesores como Luis Montaño Hiroche, como el doctor Antonio Barba y como algunos otros, sí, como Pedro Solís también. Hay algo importante al respecto. Muchos defienden como que esta parte de la identidad y la diferencia, ¿no? Dentro de lo que son los estudios organizacionales, la teoría organizacional y la teoría administrativa. Creo que algo que nos ayuda mucho es ese análisis epistemológico que se lleva a cabo de cada una de las disciplinas o campos de estudio. Principalmente porque si nosotros nos vamos, antes de esto tengo que aclarar, la filosofía tiene muchos sistemas filosóficos, pero dentro de esos sistemas se trata de epistemológicamente dar razón de qué es lo que estamos estudiando, qué es lo que estamos analizando. Y en este sentido, la epistemología como tal, hablando un poco de Hegel y la ciencia de la lógica, por eso tenemos categorías de identidad y diferencia, ¿sí? Que obviamente nos permiten hacer un análisis ontológico, epistemológico, para que nosotros podamos dividir esa ciencia, tanto la filosofía, tanto la ética, tanto la administración. Creo que es bien importante darle
el espacio a cada una de ellas. Sabemos que es una discusión muy amplia, pero dentro de estas discusiones hay líneas que nos llevan epistemológicamente a darle un sentido científico a nuestro conversatorio. Y en ese sentido, lo que podemos ver es que no es precisamente que exista una ética como tal de la administración, una ética de las organizaciones. Vamos planteando estos pasajes, ¿sí? Porque justamente el devenir de cada uno de los campos de estudio nos exige, nos da una necesidad, como también lo dice en la ciencia de la lógica Hegel, ¿sí? Nosotros lo que vamos haciendo es que a través de la necesidad vamos tratando de integrar modelos los cuales puedan dar respuesta a todas las interrogantes y a todas las problemáticas que se dan en el campo de la administración. Si bien en algún momento incluso también tenemos la problemática de que no se reconozca la administración como ciencia, que es algo que también yo estoy totalmente en contra. Sin embargo, hay muchos estudios que dicen que justamente, ¿no? La administración como tal no la ven como ciencia. Sin embargo, creo que cuando nosotros tratamos de separar y hacer este análisis epistemológico, podemos dar cuenta de las problemáticas que nos llevan a cabo por este tipo de situaciones dentro de los diálogos de la ética de la administración. Hoy en día podemos hablar de la ética de la administración porque justamente ese devenir histórico nos ha llevado a que por medio de este sistema que tenemos, este sistema capitalista, este sistema liberalista, ¿sí? O neoliberalista, pues entremos en un ámbito económico administrativo y que entonces tenemos que dar respuesta a ese tipo de problemáticas. Pero hay que tener muy en cuenta este devenir histórico, que sin este devenir histórico no podríamos dar cuenta de lo que nosotros hoy en día estamos dialogando. Hoy en día parece ser que estos temas parecen ser muy nuevos, pero realmente, como lo mencionaba nuestra compañera, ¿sí? La profesora Adela Cortina de España, en la ética, ya ha hecho muchas menciones justamente de la ética de la administración. Entonces, yo creo que cada uno va tratando de especializarse en cada uno de los campos, tanto de los estudios organizacionales, tanto de la teoría administrativa, pero de algo sí estoy convencido. Sin la administración no existiría ninguno de estos campos. Entonces, justamente ese es el fundamento que nos lleva hoy en día a tratar de analizar este tipo de debates y este tipo de pensamientos que hoy en día van saliendo a la superficie en cuanto a la época y el contexto que ahorita estamos nosotros determinados, ¿no? Muy bien, sí, así es. Gracias, Hugo. Y es complejo, ¿no? Porque, bueno, por un lado, sí es cierto que ya han habido muchos autores que han hablado del tema, Adela Cortina es una de ellas, pero digamos que sigue ahí, creo yo, la pregunta por esta diferencia entre en cómo establecer la relación, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué quise meterlo así? Ahora bien, el autor, en este caso David Colcrave, él parte de una postura, ¿no? La postura de él es la filosofía, tiene unas ramas, una de ellas es la ética, y la ética organizacional, como él lo ve, ¿sí? Incluye la discusión moral de la administración de la organización. eh, pero en este sentido, aquí viene lo interesante, y es que él defiende que la ética organizacional es una rama de la filosofía, no es algo de la administración. Toma como objeto de estudio algo de la administración que es la discusión moral en las organizaciones, eh, eh, pero no comparte escenario con la administración, si me hago entender, o sea, no comparte disciplinarmente. Y aquí es donde yo digo que se arma la discusión, y justo la discusión que estamos teniendo, cómo distinguir o cómo plantear esa comprensión de lo que sería una ética de la administración o una ética organizacional. Y se vuelve complejo el asunto. Eh, Especialmente porque
creo yo que de ambos lados hay distintas concepciones de la ética, incluso, por ejemplo, el autor David Colcrave, él cuestiona, él critica la idea de pensar en una ética aplicada, porque para él no existe como tal una filosofía aplicada, más bien es una rama de la filosofía, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, o sea, ese primer lado, perdón, lo enriquezco más y es lo que acabas de decir tú y lo que acaba de decir el profe Roger. Hay muchas vertientes de la ética, ¿no? Y por otro lado, como también lo mencionaba el profe Claudio y Juliana en el chat, está toda la discusión que podemos entrever entre la administración y las organizaciones, ¿no? Bueno, si confieso un poco mi modo de ver las cosas, mi modo de ver las cosas es el siguiente, ¿no? Cuando decimos la administración es tal cosa, yo lo primero que digo es, bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la práctica administrativa, a la práctica de administrar, listo. Si es la práctica de administrar, si por administración me refiero a la práctica de administrar, entonces claro, me refiero a una práctica social que ocurre en las organizaciones o que incluso puede trascenderla o no, pero es una práctica, ¿no? Que no es lo mismo yo referirme al campo de estudio de la administración, al conocimiento, a la investigación sobre la administración. A mí me parece muy interesante, bueno, esa primera distinción creo que es clave. eh, y digamos, de alguna manera es muy interesante pensar esto y es que a propósito de lo que mencionaba el profe Roger ahorita, que él veía la conexión, sobre todo cuando hablábamos de la práctica de la administración en torno a la toma de decisiones. Bueno, un autor que creo que es referencia tanto para los estudios organizacionales, incluso tomando postura crítica desde ellos hacia él, como de la teoría organizacional es Herbert Simon. Y Herbert Simon, a propósito de la ética, en su libro El comportamiento administrativo, para llegar a la cuestión de la toma de decisiones, aborda las cuestiones éticas, ¿no? Aborda la ética. Perdón, doy entrada al profe José Gabriel. Bueno, aborda la ética dentro de su discusión. Ese libro de comportamiento administrativo es algo muy valioso y es que aborda cuestiones éticas y también epistemológicas porque al final del libro Simon toma una postura acerca de esto que estamos discutiendo también, de cómo comprender si es que hay una ciencia en la administración, un campo de estudios, y él distingue por un lado la práctica de la administración del campo de estudios. Y el campo de estudios de la administración, él dice que hay dos tipos de ciencia administrativa. Esto lo dice Simon al final de su libro, en un apéndice que tiene. Él dice, básicamente él responde la pregunta, ¿cómo entiende él la ciencia administrativa? Él dice, para Simon hay una sociología de la administración y una ciencia práctica de la administración. Es muy interesante. La sociología de la administración sería la más teórica. Él toma esta distinción de la economía, como la economía más teórica, la que busca explicar, comprender los fenómenos, ¿sí? Y la economía más digamos, la ciencia económica práctica, digámoslo así, que sería como la investigación aplicada, ¿no? Pues bueno, si hacemos una radiografía de campo de estudio de la administración, la mayor orientación investigativa, pienso yo, bueno, estamos hablando de cuestiones epistemológicas, pero ya retomamos lo de tu ético, eh, la mayor orientación creo que hacia la investigación aplicada, pero también hay investigación, creo, teórica, y en ese sentido estoy de acuerdo con Simon. Inclusive yo diría, habría una filosofía de la administración, una sociología de la administración, y como dice el profe Carlos Sello, que ya lo veo que llegó, una ingeniería de la administración. Pero bueno, hay toda una discusión ahí al respecto. Lo que sí es cierto es que ahí no se zanja la discusión, porque ahí empieza a venir, bueno, ¿y dónde está en esa descripción la teoría de la administración, la teoría de la organización y los estudios organizacionales? Porque es que, como bien lo mencionaba Hugo, por ejemplo, en la UAM la postura que creo entender y me corregirán aquí los que están de la UAM, es que por un lado están los estudios organizacionales, por otro lado está la teoría de la organización y por otro lado está la teoría administrativa. ¿Sí? Eso es lo que yo creo entender. Que de hecho hay un texto famoso del profe Antonio Barba que plantea así la discusión, que son tres campos del conocimiento distintos alrededor de un mismo objeto de estudio. Habría que cuestionar si es el mismo objeto de estudio, ¿no? ¿Qué es lo que estamos discutiendo ahí? Bueno, el caso es que permítaseme mencionar para sobrevivir este punto, y es que se crea una discusión, porque si yo voy a entablar una comprensión de cómo la ética entra
a abordar cuestiones morales en la administración y las organizaciones, sí tengo que tener una claridad sobre esto, pero quiero dejar abierta la postura para que justamente sigamos debatiendo. Lo que sí es cierto es que aquí pasa algo muy interesante y este capítulo de David Colcrave en el marco del libro, que a propósito, ya que llegó el profesor Carlos, yo no sé si me escuchó al inicio, pero estoy hablando desde el capítulo, de los dos capítulos, bueno, el capítulo fundamentalmente que se da en el libro de La construcción social de la responsabilidad social, del libro que compilamos. Eh, y bueno, aquí se da una comprensión de que de alguna manera si comprendemos qué es la ética organizacional, podríamos comprender cuál es la relación que tiene esta ética con la responsabilidad social organizacional. ¿Listo? Que a propósito este término viene así porque, bueno, en primer lugar, por qué llevar la discusión ética a la responsabilidad social? Y es porque de alguna manera, dentro de las discusiones que estamos haciendo aquí en el seminario, en la sesión de hoy, queremos llevarlo a cuestiones contemporáneas, ¿no? Y una de las discusiones contemporáneas es la responsabilidad social en la administración. Y la pregunta es, ¿fundamenta la ética la responsabilidad social de las organizaciones? ¿La fundamenta o no? ¿Sí? ¿Debe fundamentarla? Y ya vamos a ver algunas cuestiones que salen del otro artículo que les comentaba que también se publicó con el profe José Gabriel Carvajal, que está aquí presente, y David Colcrave. Bueno, la cuestión es que se arma pues un cuestionamiento de su relación. A propósito, ¿por qué hablar de ética, perdón, de responsabilidad social organizacional y no empresarial? Bueno, eso es toda una discusión. Después el profe Carlos Tello nos podrá decir. Adelante, Hugo. Creo que levantaste la mano de nuevo, ¿cierto? ¿O es la misma? Creo que No, sí levanté la mano, Elkin. adelante, Al, adelante. res- al respecto de lo que tú mencionas, bueno, mi principal tema de estudio en mi tesis doctoral justamente es hablar de la ética en Adam Smith. Como en algún momento platicamos tú y yo y también con Flora Lucía. Pero algo súper importante que he visto a lo largo del estudio de este análisis es que, ¿por qué llega a la mente a Adam Smith la preocupación de hacer una teoría de los sentimientos morales? Yo creo que eso nos puede dar una luz muy grande en cuanto a lo que tú estás mencionando, porque justamente la ética, como bien lo dices, es esta parte en donde vemos los actos morales de las personas, pero la moralidad se instituye dentro primero que nada, de un pensamiento dentro de la filosofía política contractualista, ¿sí? Posteriormente llega una parte de la economía, ¿sí? De la economía política, que también se va derivando a través de la historia, ¿sí? Pero si nos damos cuenta y vamos analizando el diálogo que tiene Adam Smith, él va dialogando con autores muy importantes como Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Montesquieu, Bernard Mandeville, en la fábula de las abejas, ¿sí? Y hay algo muy importante. Todos estos autores, a diferencia de Adam Smith, siempre decían que el ser humano era un hombre malo por naturaleza. Incluso pues está este término del estado de naturaleza, ¿no? Eh, ¿Qué dice Adam Smith? No, momento, el ser humano no es malo por naturaleza, ¿no? Dentro de él tiene un mecanismo que se llama simpatía, que le hace preocuparse por los demás. Pero esto, si te das cuenta, no aparece dentro de la filosofía política contractualista anterior a Adam Smith. Es decir, él habla mucho con Thomas Hobbes, porque Thomas Hobbes dice, no, el hombre es malo, ¿no? Y hay que dominarlo. Pero ahí vemos una parte contextual en donde hay un régimen absolutista, monárquico, que lo que le interesa es tener el orden de la población. Están más enfocados estos pensadores en ver cuál es el orden de esta población para poder dominar a la población. Pero aparte, mantener esa ideología donde el rey es designado por Dios. Entonces, ahí no había mucha cuestión de la ética pensada desde el ámbito de la libertad, porque realmente sin libertad no podemos pensar ética, ¿no? Entonces, creo que esta parte donde empieza la parte del pensamiento democrático, ¿sí? Donde empieza una forma de gobierno diferente, donde empieza a verse las luces del sistema capitalista entrando por el liberalismo y entonces empezamos a tener las concepciones de la libertad
Y dentro de esas concepciones de la libertad, nos empieza a preocupar qué es lo que mueve a los intereses, qué es lo que mueve a los individuos o cuáles son los intereses que mueven a los individuos a relacionarse en ese sistema en este sistema capitalista, liberalista, ¿sí? Entonces, justamente ahí es donde empieza a tener Adam Smith este pensamiento, qué es lo que está moviendo, porque si nos damos cuenta, cuando nosotros, y vaya, me voy a ver muy atrevido tal vez a hacer esta aclaración, ¿sí? O este puntaje que voy a dar, es que realmente vamos al mercado, pareciera que intercambiar sentimientos, ¿sí? Y justamente cuando Adam Smith se da cuenta de este tipo de situaciones, dice, bueno, ¿qué es lo que está motivando a esta sociedad, a esta nueva sociedad, donde estamos teniendo varias relaciones sociales en las cuales los intercambios y en las cuales el modo de producción, ¿sí? Se está viendo eh, totalmente afectado y está cambiando. Entonces, obviamente que los sentimientos de la sociedad, de las personas a pie como nosotros, pues obviamente tienen que emerger. Y ese es el germen realmente de lo que viene dentro de esta teoría de los sentimientos morales. Y entonces me parece que desde la perspectiva smithiana, Adam Smith lo que veía es que esta sociedad se movía a través de esos sentimientos y era una persona virtuosa aquella que podía dominar esos sentimientos, pero aquella persona que no podía dominar esos sentimientos caía en esos vicios. Y esos vicios privados eran los que realmente tenían esta diferenciación en la que hacía que Adam Smith realmente se preocupara por la ética. Si nos damos cuenta, la ética para Adam Smith desde la filosofía, desde la economía, siempre ha estado presente, pero se ha dado el caso que a través de los años, tanto la economía como la administración parecen separarse cada vez de la ética, que eso es lo que nosotros tratamos de recobrar, o al menos eso me parece. Tanto tú como Flora, como todos los que hacemos filosofía de la administración, yo creo que es nuestra verdadera preocupación. Pero bueno, ese es un aporte nada más. Perfecto, Hugo, muchas gracias. Antes de comentar, profe Roger, adelante. Eh, Quisiera como, qué pena volver a retomar, pero me parece que eso es parte de la discusión. Es que lo que acaba de decir Hugo me parece valioso en dos cosas para continuar con la discusión que usted venía tratando. Y creo que además de los problemas filosóficos enunciados, que tiene un problema epistémico ontológico, para hablar de una discusión ética también hay que mirar el presupuesto antropológico del cual estamos partiendo, de qué tipo del ser humano, porque precisamente la moral, lo moral parte también de un presupuesto de lo humano como tal. O sea, cuando uno ve los planteamientos de Platón, en Aristóteles, en Adam Smith, o el mismo Hume que hace una conexión con Adam Smith en la tradición anglosajona, en el estudio de precisamente, uno ve que lo que hay de fondo es un presupuesto del ser humano o una visión antropológica sobre el cual se construye una propuesta ética alrededor de esas prácticas morales, colectivas o individuales. Y entonces creo que en esa relación también se presupone una visión antropológica para sustentar precisamente una relación del humano en esa conexión social que es un principio. Cuando uno ve la ética aristotélica, pues lo que está viendo acá es una regulación desde la virtud que permita la acción dentro de la polis y las relaciones con la sociedad en un contexto del gobierno. Entonces, la ética es parte de esas decisiones colectivas en un estado, en una ciudad-estado, o lo mismo en la modernidad. Entonces, quería como precisar y acotar que hay una conexión también que supone una visión de lo humano. Muy bien. No, profes, la verdad es que la discusión es muy interesante porque fíjense que para agregar a lo que ambos acaban de decir, Hugo y profe Roger, fíjense, Hugo nos decía, listo, pero venga, y Adam Smith, ¿cómo llega a esta cuestión de la moral y cómo la concepción de lo humano ahí cambia, ¿no?
y con lo que dice el profe Roger, incluso uno podría preguntarse, listo, y entonces si vamos a hablar de una ética de la administración y de las organizaciones, ¿cuál es la concepción de lo humano que se da en la narrativa de la administración y las organizaciones? ¿Cuáles son las concepciones de lo humano que ha prevalecido, que prevalecerá o que está aconteciendo en la disciplina de la administración y de los estudios de la organización? Pues claro, si vamos a hablar de una ética de la administración o una ética organizacional, pues en efecto tendríamos que dar cuenta de la concepción de lo humano que está ahí en juego. Adelante, Flor. Flor, levantaste la mano, ¿cierto? Sí. Sí, solamente una acotación, no es el tema de hoy, pero ya que vino a colación un poco acerca de la diferenciación con los estudios organizacionales, lo que dice el doctor Perfecto. Roger Sepúlveda, pues viene todo a colación sobre por qué los estudios organizacionales así mismo se ven como una etapa nueva, porque así como hubo un proceso de cambios, un proceso de continuidades y disrupciones conforme al cambio de antigüedad a la modernidad, también se dan cuando surge una nueva forma de entender al ser humano en la posmodernidad. No podemos asumir el mismo tipo de ser humano y por lo tanto no es la misma forma de hacer colectividad, que es uno de los fundamentos de la administración, ¿no? El doctor Luis Cruz tiene un documento, como dice la administración, su fundamento es el trabajo en conjunto, la colectividad, la coordinación entre los seres humanos. Entonces, eso es el fundamento de los estudios organizacionales. Con el llegada de la posmodernidad, incluso en la perspectiva del paradigma metodológico, es necesario cambiar. Es decir, las grandes verdades ya no se puede ver como un todo en la administración. Por eso, para los estudios organizacionales es tan importante hacer estudios de caso, porque los pequeños casos también nos pueden dar cuenta acerca de la realidad, ¿no? Es entonces un cambio, no solamente en términos epistemológicos, también en términos humanos, cómo asumimos al ser humano, en qué posición ponemos al ser humano e inevitablemente cómo es que hacemos colectividad a partir de ese concepto de humano, ¿no? Es decir, por eso es que se empiezan a traer autores como Deleuze, Guattari, el mismo Foucault, porque dan cuenta de esta subjetividad, de poner en duda incluso esta idea de que somos realmente seres racionales o si no lo somos. Los estudios organizacionales ponen ese escenario para tener esta flexibilidad de conversación acerca de temas que en términos de quedarnos solamente en la modernidad, tal vez que nos quedaría un poco estrecho el traje, ¿no? Sería esa solo la intervención muy, muy breve. Gracias, Eli. No, excelente. De hecho, me hace cuestionar también cuál es la concepción, por ejemplo, de tú, Flor, y de los académicos de los estudios organizacionales acerca de la relación de la ética con la administración y las organizaciones, ¿no? Porque yo siempre he dicho que la concepción que tienen los de los estudios organizacionales es bien diferente, ¿no? Es bien diferente como la concepción tradicional. Bueno, yo voy a avanzar un momentito, pero no con el ánimo de cortar la discusión porque continúa, sino con el ánimo más bien de darle la palabra a Flor, porque ella va a hablar de la ética desde ahí la cortina. Entonces voy a avanzar rapidito aquí en esta parte, pero la discusión sigue ahí, voy dejando las preguntas. Entonces, retomando, una cuestión importante es cómo entendemos esa relación, por un lado, entre la ética, la administración y las organizaciones. Y en segundo lugar, ¿cómo entendemos, en el caso particular de estas discusiones que estamos hablando de la responsabilidad social por tomar un tema puntual que se supone debería atender una ética de la administración o una ética de las organizaciones, es esta relación que tendría esta con la responsabilidad social? La fundamenta, la cuestiona, no tiene nada que ver. Bueno, pues resulta que, retomando esto, pues, bueno, ya hablamos de esto, que ahí, pues, en el ámbito administrativo hay una confusión siempre con el tema de la ética y la moral. De hecho, se reduce usualmente a un uso instrumental de la ética, ¿no? Y es más, se asume, inclusive cuando uno empieza a tratar estos temas con los estudiantes de administración, asumen como si todos compartimos lo mismo, el mismo concepto de ética, como si todos compartiéramos la misma postura de lo que es la ética, lo que es la moral. No, inclusive ni siquiera ubican la moral, como que ética es lo mismo que moral. Eh, y donde lo importante es hacer manuales o códigos de ética. Pero obviamente la discusión no va allá.
va mucho más allá, va mucho de cómo la ética estudia la moral en las organizaciones y la administración, y en ese sentido, ese estudio de la moral en ese contexto administrativo organizacional puede ser descriptivo, ¿no? Tratar de comprender esa moral, describirla, analizarla, ¿sí? Pero con un análisis más bien normativo, es decir, el deber ser, ¿no? Como lo decía ahorita Claudio, cuestionar también el deber ser, ¿sí? De la acción administrativa, el deber ser de las organizaciones. Eh, y ahí entra un tema muy interesante porque aquí es que es bien interesante porque fíjense que ya no es solo describir y cuestionar, sino también defender una postura de lo que debería ser la administración moralmente y lo que debería ser el comportamiento humano en las organizaciones. Y pues habría un uso también, digo yo, crítico, evaluar críticamente los juicios morales y evaluar críticamente la administración, el actuar moral de la administración y el comportamiento humano en las organizaciones. De ahí salen muchas cuestiones, que es lo moralmente bueno en el contexto organizacional. Puede aplicarse la ética, digamos, general a las organizaciones, o es más bien qué tipo de relación hay ahí, ¿no? De hecho, esto lo hemos discutido también con David Colclave y hace parte de las discusiones. ¿Son las organizaciones sujetos morales? O sea, es decir, la ética tradicionalmente ha sido entre humanos, pero las organizaciones no son grupos, pero sí son, digamos, son un tipo de colectividad humana. Entonces, sería adjudicar la moral a más allá del individuo, a las colectividades. eh, em, entonces puede asumirse las organizaciones como sujetos morales. Y bueno, ¿cómo influye la responsabilidad social ahí en la discusión, ¿no? Bueno, para seguir avanzando más y darle ya el paso a Flor, fíjense que de alguna manera nos anticipamos que, pienso yo, si bien la ética, la ontología, la epistemología y la filosofía política son campos distintos en el pensar filosófico, también es cierto que y que no se deben mezclar indiscriminadamente. Sí es cierto que de alguna manera hay momentos en que se vincula la discusión como lo que estábamos haciendo ahorita, ¿no? Para tener una cierta claridad de qué entendemos por ética de la administración, nos fuimos a cuestiones epistemológicas muy interesantes, pero también a un asunto ontológico, y es lo que de alguna manera iba a mencionar del artículo que recientemente publicamos, y es que nosotros en ese artículo, en el que les mencionaba ahorita, retomamos algo que también se habló en el seminario sobre John Searle, ¿sí? De la ontología de la realidad social. Para resumir un poco el asunto, es que ahí lo que se examina en ese artículo es que si asumimos, ¿sí? Ese marco teórico de John Searle, en donde los hechos institucionales son aquellos que guardan una función agentiva que la sociedad le ha dado, ¿sí? Lo primero que nos cuestionamos es cuál es la función agentiva de las empresas. Aquí fíjense que ya no hablamos de todas las organizaciones, sino de las empresas. Y puntualmente vamos a hablar de la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Y en ese sentido, pues entendemos que las empresas son instituciones creadas para el lucro, es decir, la función social, socialmente asignada, ¿sí? De las empresas es la creación de lucro, la generación de lucro, ¿no? Pero en ese sentido, claramente, la responsabilidad social es contradictoria con la naturaleza de las empresas. Es decir, la exigencia misma de la responsabilidad social parece contradictoria con la empresa, en el sentido de que el lucro, ¿sí? Por un lado, y el cuestionamiento parece ser moral, o no sabemos, de la exigencia de la responsabilidad social, parece ir contravía. Ahora bien, hay toda una discusión que se da en el artículo y yo también la doy, tengo posturas muy distintas, pero la cosa es que, por ejemplo, por un lado, hay quienes señalan que el origen de la responsabilidad social es más bien como de la filantropía, ¿no? Es como que son exigencias filantróficas de grupos sociales. eh, por otro lado, hay quienes defienden que, por ejemplo, como Friedman, que refuta la responsabilidad social, sobre todo, o intenta refutar este interés que le parece más ideológico, eh, eh, pero haciendo, digamos, tomando desde un enfoque más neoliberal clásico, ¿no? Desde el liberalismo clásico político, eh,
que tiene un trasfondo ético, desde luego, amarrado con el capitalismo, y pues entonces cuestionando pues el lugar de la responsabilidad social, porque diría, bueno, es que justamente si la empresa busca el lucro, esta exigencia de la responsabilidad social no tiene que ver con la empresa, sino más bien con el Estado o otras cosas. Pero también hay otras posturas. Creo que el profe Carlos sí ya se fue, pero él también sería muy interesante que nos acompañara a esta discusión. Pero, por ejemplo, esto de la ciudadanía empresarial, donde la concepción es diferente, donde la concepción es como que la responsabilidad social no es filantropía, no es exigencia de lo que no, de algo externo a la empresa, sino más bien que lo que haga la empresa sea en coherencia sistémica con lo demás que hay en la sociedad. En ese sentido, las empresas son ciudadanas de la sociedad, ¿sí? Es decir, las empresas son como ciudadanas de un sistema amplio en el cual incluimos los demás tipos de organizaciones, y en ese sentido, por lógica sistémica, la generación de lucro no puede llevar a la destrucción del sistema en general. Y en ese sentido, se exige la necesidad de integrar el interés lucrativo económico con lo ético-social de la sociedad. Bueno, entonces ahí está como el contexto, pero aquí se da un giro en ese artículo, y es que en ese sentido, ¿será que podemos repensar la responsabilidad social empresarial, pero en tono crítico? Es decir, desde la crítica social, y en este sentido uno puede decir, bueno, si las empresas tienen una función socialmente asignada, orientada al lucro, ¿por qué no cambiar esa función socialmente asignada? Es decir, ¿por qué no pensar las empresas diferentes? ¿Por qué no colectivamente cambiar, cuestionar esa función socialmente asignada y ampliarla o transformarla? Es decir, desajustarla. Y ahí entra la crítica social. La crítica social entonces se convierte en un elemento central, y de pronto en el artículo se discute si esto reemplaza el lugar de la ética, o más bien, diría yo ahorita, pensándolo, uno podría hasta pensar en una ética crítica, ¿no? Una ética crítica que desde la responsabilidad social busque contribuir a transformar ese sistema institucional que, digamos que, desde el cual se articulan las empresas como generadoras de lucro. Y en ese sentido, porque, bueno, algo que también tiene el enfoque institucional es que no, las instituciones no son solo cosas creadas inamovibles, sino que también se transforman, cambian, ¿sí? Las instituciones humanas pueden cambiar. Es más, el mismo hecho de que sean creadas es el mismo hecho de partida que permite su desajuste, su derrumbe y su cambio, transformación. En ese sentido, las empresas pueden cambiar de su sentido y transformarse. Perdón, Hugo, ¿levantaste la mano de nuevo o quedó levantada? Creo que levantaste la mano de nuevo, ¿cierto? Sí, sí la levanté, Elkin. Adelante, adelante. Qué pena, no, no Bueno, la ves. Es que como tengo el computador y el celular ahí, pero adelante. sí, no, no te preocupes. Mira, respecto a lo que mencionas de la responsabilidad social y dentro de la ética, es muy fácil mediante eh, un diálogo o mediante un discurso. Hay análisis del discurso. Entonces, yo te podría decir, no es tanto una cuestión filantrópica. Yo viví más de 20 años en organizaciones. Viví plenamente lo que era la empresa socialmente responsable. Todos esos modelos de empresa socialmente responsable, los modelos de calidad total, el modelo de clase mundial, yo te puedo decir así, a ciencia cierta, que siempre fueron con miras a la privatización. Siempre existió, al menos aquí en México, yo te estoy hablando en el caso particular de México, tú estás en Colombia, por ejemplo, no sé si en Colombia haya sido de la misma forma, pero al menos aquí en México, siempre esos modelos de empresa socialmente responsable, modelo de clase mundial, me tocó a mí, ¿no? Yo estaba en Comisión Federal de Electricidad cuando estaban esos modelos, incluso me tocó dar toda la capacitación del modelo de clase mundial, ¿no? Toda esa capacitación incluía un sistema integral de gestión en donde estaban integrados el ISO 9000, ISO 14000, ISO NMXAS, sí, y todo era justamente para privatizar a la industria, ¿no? En este caso, por decir, yo fui, vaya, vi los premios que eran de empresa socialmente responsable, son montos muy generosos para toda esa gente que de por sí, si ya está bien favorecida en la sociedad con sueldos que desde los
puestos más precarios, más bajos, ¿sí? Son sueldos muy buenos. Justamente, pues aumentaban más, ¿no? Estos incentivos eran unos incentivos, la verdad, a mí me parecían descomunales, ¿sí? Porque se supone que estás tratando de generar una conciencia social. Entonces, cuando tú lo ves desde el lado del trabajador de estas empresas, generalmente empresas transnacionales, ¿no? En el caso de bueno, ya no existe Luz y Fuerza aquí, es Comisión Federal de Electricidad, en el caso de Petróleos Mexicanos, de Pemex, en el caso de Bimbo, de FEMSA, que es Coca-Cola, ¿sí? Pues se implementan todos estos modelos y justamente tú dices, bueno, si ya están beneficiados, pues todavía se los benefician más, les dan unos incentivos de verdad fuera de serie y creo que ahí se pierde toda la esencia de lo que es realmente una empresa socialmente responsable. ¿Sí? Si bien uno de los principios lo dice Amartya Sen, también lo dice Adam Smith, ¿sí? Es que justamente cuando tú haces estas diferencias abismales dentro del ámbito económico, ¿sí? Existen efectos corrosivos dentro de la sociedad. Entonces, desde ahí hay una incongruencia total dentro de este tipo de modelos. O sea, te lo comparto porque, te vuelvo a repetir, estuve más de 20 años en organizaciones y justamente apuntaban a la privatización. Justamente aquí fue cuando empezaban las problemáticas que tenía Luz y Fuerza del centro, desaparece Luz y Fuerza, se va todo, se centraliza todo el poder en CFE, ¿sí? Y justamente empiezan a hacer este tipo de modelos. Y el siguiente modelo que seguía era el sistema de seguridad social, lo que era el IMSS en aquel entonces. Tenía miras a privatizarse, pero obviamente aquí entra un foco rojo, porque para el Estado uno de los principales problemáticas es dar seguridad social a toda la sociedad. Entonces, obviamente se veía muy mutilado el hecho de que pudieran hacer esto dentro del Seguro Social. Sin embargo, también todas las leyes que sufrió y las modificaciones que sufre el IMSS durante los años 70, 80, 90, hasta la última ley del 97, ahí tú te puedes dar cuenta que realmente la empresa socialmente responsable, pues no tiene nada de responsable, ¿no? Es como lo que tú mencionabas hace unos momentos con Herbert Simon, ¿no? Parece una racionalidad totalmente acotada, ¿no? Entonces, porque nosotros tenemos que dar justamente cuentas de este análisis me parece, o al menos es lo que yo te puedo comentar, ¿sí? Tenemos que tener un poquito, un enfoque incluso dialéctico para darnos cuenta de que los discursos a veces parecen darse otro tipo de escenarios totalmente diferentes. Lo podemos ver mucho con el libro del totalitarismo del mercado de Franz Hinkelamer, cuando nos habla de categorías, ¿no? Como del gran hermano, la muerte del gran hermano, ¿sí? O algunas otras categorías que también hablan de la traición de justamente este tipo de iniciativas, como es el caso de la empresa socialmente responsable, que se supone que trata de ayudar a la sociedad, pero parece que se forma todo lo contrario, ¿no? Entonces, estas categorías justamente son importantes porque lo que tratan de hacer es visibilizar lo que nos invisibiliza el sistema, ¿no? El sistema está a favor del capital, ¿sí? Pero realmente no está a favor de la ciudadanía. Entonces, justamente ese análisis va desde una parte epistemológica, ontológica, antropológica, ¿sí? Como lo mencionábamos, y creo que ahí es donde tenemos que tener esa capacidad de quitar ese velo de la ignorancia, como decía el buen filósofo de la filosofía política, ¿no? Pero bueno, ese es mi aportación. Perfecto, Hugo, muchísimas gracias. Bueno, antes de comentar, adelante, Claudio. Si no, rápidamente solo quiero mencionar como la postura de Bernardo Klinsberg y tal vez las perspectivas más modernas desde el capitalismo consciente, por ejemplo, sobre la responsabilidad social empresarial, donde nos dicen
Bueno, no vamos a convencer al empresario de ser desinteresado, no, no es su papel, no es su rol social. Eh, pero sí podemos explicar que su organización vive en simbiosis con una sociedad. Se necesitan mutuamente, como bien lo decía, desde una perspectiva sistémica, no puede ser que un elemento del sistema o no debe ser que un elemento del sistema destruya el sistema. Y en ese sentido se requiere que las organizaciones se pinten o se vean, se planeen en el muy largo plazo, o en el largo plazo, es como dice Klisberg, donde la propuesta es que te des cuenta que si renuncias a parte de tu utilidad anual, vas a obtener una utilidad en la siguiente década o en el siguiente quinquenio. Esa es a grandes rasgos la propuesta y ahí dice que la manera en la cual las organizaciones pueden incorporar eso en su planeación rutinaria es teniendo en cuenta que es lo que dice el capitalismo consciente, indicando que el propósito de la empresa o de la organización tiene que ser superior. Es decir, sí hay que incluir la ganancia porque es parte de su naturaleza, pero además incluir este aspecto de retribución o de interacción sana con el ambiente, donde entonces, esas cosas buenas que hacemos por el ambiente social, económico, ecológico, no dependen de la utilidad, que es lo que pasa con la mirada inicial que mencionas por ahí en el artículo de la responsabilidad social y esa perspectiva filantrópica, porque ese filantrópico pues es como la limosna, o sea, yo doy cuando me sobra, pero cuando no me sobra, pues no, y así no debe ser la relación. Muy bien, muchas gracias. No, bueno, en efecto, está interesante esa parte de Klinsberg, no la conozco. Si nos puedes compartir el texto, sería muy, muy interesante. Y Hugo, en efecto, fíjate que lo que te entiendo y así también lo pienso yo es que pasa que, como pasa en muchas cosas de la administración, ese discurso de la responsabilidad social, primero aparecen personas como Friedman que lo atacan, ¿no? Como que primero se ataca la responsabilidad social. Eh, luego, incluso muchos empresarios se apropian del discurso de la responsabilidad social. En otro artículo mencionábamos este fenómeno de la arquitectura de la impunidad y pasa como lo menciona Hugo, y es que se vende la responsabilidad social como una manera de justificar, ¿sí? Como de decir, hey, somos amigables, tenemos sello verde, déjenos seguir dañando el medio ambiente, ¿no? Para seguirlo explotando, pues. Eh, y en ese sentido se convierte en un discurso un poco de una falsa responsabilidad social, ¿no? Y entonces empieza uno a cuestionar, ¿defiendo o no defiendo la responsabilidad social? Porque entonces, por un lado, está la cuestión de que es voluntaria, ya di la palabra al profe Roger, y bueno, y a propósito, con esto cierro, ¿no? Con esto cierro mi participación. Y después de que hable el profe Roger, sigue lo que Flor nos va a compartir. Pero entonces, se abre esa discusión de si debe o no ser voluntaria la responsabilidad social, ¿cierto? Y adicionalmente, ¿cuál es el sentido en qué sentido narrativo estoy comprendiendo la responsabilidad social? Si como filantropía o una exigencia ideológica o como un fundamento de pensar la sociedad como un sistema, ¿sí? O como un lavado verde, ¿sí? ¿Cómo hemos de comprender la, la responsabilidad social? Adelante, profe Roger. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Bueno, profe, adelante. tengo un comentario y una pregunta. Me interesa retomar nuevamente parte de la presentación que hizo, porque introdujo un debate que actualmente con la inteligencia artificial está, digamos, poniendo en tela de juicio, o más bien, no, ampliando más bien esta discusión y es con el tema de la agencia. Si bien es cierto, la ética nace dentro, mirando o como parte partida de los humanos como agentes moralmente, ¿cierto? Y luego, como usted lo plantea en su exposición, el tema de la agencia con la revolución industrial
del siglo XIX y parte del siglo XX, pues aparece una agencia que es la organización, la empresa, como un nuevo actor. Y entonces digamos que la ética empresarial nace ya como mirar esas interacciones con estos agentes humanos y con este agente o persona jurídica que tiene responsabilidades. Y esa discusión en los años 30 y 50 fue muy interesante porque fue la posibilidad de, y sigue la pregunta, ¿son responsables moralmente? Y si lo son, ¿de qué tipo de moralidad estamos hablando? ¿Y desde qué perspectiva? Eso me parece muy interesante para poder ampliar esta discusión de una ética empresarial y una ética organizacional como agentes que, digamos que son mediadores de la toma de decisiones a nivel global, colectivo, es decir, la organización como agente posibilita la toma de decisión. Eso por un lado. Estoy leyendo desde la inteligencia artificial un autor que se llama Luciano Floridi, Ética de la Inteligencia Artificial, y me parece muy interesante cuando él define la inteligencia artificial como la emergencia de una nueva agencia. Y entonces, si es así, eh, luego aquí hay unos problemas éticos en la toma de decisiones de agentes no humanos que tienen implicaciones moralmente, digamos, desencadenan problemas que hay que mirarlos con detenimiento porque ¿quién tiene entonces esa responsabilidad? O bueno, digamos que es parte de la discusión. ¿Por qué razón lo tomo? Porque si partimos de la tesis inicial de que la ética pues estudia los actos que son o los procesos y toda la parte moral humana en tanto que está relacionada con la administración en la toma de decisiones, entonces, aquí hay otro problema que se complejiza, pero que hay que mirarlo con lupa, y es el tema de la ética en el campo empresarial con estos nuevos agentes, quienes toman decisiones que son agentes no humanos, pero que simulan pensar como humanos y que toman decisiones y que inciden en la toma de decisiones. Entonces, ahí me parece que es interesante esa conexión que usted dejó claro con el tema de la responsabilidad social de la cual viene mi inquietud, ahora sí la pregunta. Entonces quería resaltar ese tema y ese tópico porque ahí donde, digamos, se vuelve más interesante esta discusión porque se redefine también qué entendemos así con estos problemas que es administrar como... Y el estudio como disciplina, estoy hablando aquí en este caso, que eso es un campo que partimos ahí. Ahora, dejo la discusión para ampliarla aquí con la otra presentación. Me imagino que va. Lo que quiero preguntarle es que hablar de responsabilidad social no necesariamente es eh, hacer una reflexión moral de lo empresarial, porque hay corrientes de la responsabilidad social que lo que hacen es sacar el esguince, o sea, cuando yo estaba estudiando precisamente administración en la maestría, eh, pues en el seminario de responsabilidad social encontré, hay una línea muy clara de que hablar de responsabilidad social no necesariamente implica hablar de problemas morales o éticos más bien dentro de lo empresarial y lo organizacional. Entonces, quisiera que usted, que es el experto, nos amplíe esa parte porque ahí donde veo una conexión que hablar de responsabilidad social no necesariamente es abordar los problemas éticos dentro de la empresa, aunque la responsabilidad social en algunas líneas lo retoma, no siempre necesariamente lo es. Claro, mi profe. Bueno, perdón. Antes de darte respuesta a la pregunta tan interesante y tan matadora que, ojo, no soy el experto, no me asumo como el experto, pero mire, les iba a compartir algo muy breve de esto. Mira, lo que estaba hablando, profe Roger, yo también me encontré esta joya de texto. Se llama Posthuman Management, es de un autor llamado Matthew Gladden. ¿Sí? Mándelo para Y leer. claro que sí. De hecho, está libre en ResearchGate. Luego les paso por aquí el enlace. Justo plantea esa discusión, entre otras, ¿no? Y es que eh, aquí pasa algo, y es que, en efecto, con este problema de la agencia,
la inteligencia artificial entra de lleno. Y es que en el plano del mundo organizacional ya estaría por un lado la agencia humana, por otro lado la agencia organizacional y por otro lado la agencia no humana, que sería en este caso la inteligencia artificial. Y en ese sentido el autor promueve una interacción entre lo humano y lo artificial, ¿sí? Y ahí se crea una agencia distinta. Y aquí viene muy interesante porque, por ejemplo, a propósito de la muerte de John Searle hace poco, que hace poco murió en septiembre Cinco de días, 2000, hace 10 días. a eso, hace como 10 días, John Searle nos deja y él tenía un argumento muy potente, el de la habitación china, en contra de la conciencia y la inteligencia artificial, digamos, yo estoy de acuerdo con ese argumento de decirle la IA no es consciente, o sea, no es genuinamente consciente, pero, y bueno, esta es toda una discusión, no nos vamos a meter, pero aquí viene lo interesante, es que no necesita ser consciente para ser un agente social, o Exacto. sea, porque, Es exacto, o un sea, agente no muy... es, exacto, porque las organizaciones tampoco son conscientes, la cosa es, no hay que ser consciente para ser un agente social, o como tradicionalmente se ha definido, la agencia social. Pues entonces se abre una discusión bien interesante y me parece que este libro es central en esto. Bueno, ahí lo dejo porque ahí me estoy pasando el tiempo como de costumbre, perdón, Flor. No sé si le damos la palabra a Hugo bueno, sí, creo que le damos la palabra a Hugo, creo que levantó la mano y luego ya, Flor, adelante, todos tuyos. Hugo, Sí, no, respe- adelante. respecto a lo que mencionaba el profesor Roger, es muy importante darnos cuenta de que la ética, en este sentido, la ética es algo que va cambiando. Por eso Hegel habla del proceso de eticidad, ¿sí? Justamente la eticidad se va modificando, se va transformando. Y lo que nosotros vamos a estar siempre persiguiendo dentro de la ética es este problema total y de para siempre en la ética, la problemática del physis y el nomos. Cuando nosotros damos cuenta de lo que físicamente nosotros como individuos necesitamos, producimos, hacemos y demás, también nos vamos a enfrentar a las normas que se van a ir dando o se van a ir gestando dependiendo la época. Hay dos pensadores muy importantes para esto, que es Bachelard y Canguilé. Bachelard y Canguilé ahí hablan del estudio de la normalidad, de la anormalidad o de la patología. Y eso es algo muy importante porque también incluso habla acerca de los términos de salud. Entonces, creo que ahí vamos dándole el planteamiento a justamente entender la ética de una manera más profunda, porque si bien para nosotros ahora parece ser una necesidad imperante, la parte de la responsabilidad social, no es que solamente veamos la parte ética, sino que realmente si nos trasladamos, por decir, a la antigüedad, a la Edad Media, a la modernidad, a la posmodernidad, hay necesidades diferentes, hay tiempos diferentes, incluso hay abundancia de recursos diferentes en aquellas épocas. Entonces, por eso no era tan importante hablar de la responsabilidad social, ¿no? Hoy en día es imperante porque estamos con un problema de sobrecalentamiento global, porque estamos con todo el microplástico que hoy en día se produce y que navega por todos los mares del mundo, ¿sí? Y que están causando verdaderas atrocidades en todo el mundo. Entonces, obviamente esto se vuelve necesario y hay que tener ese concepto de necesidad muy presente, porque justamente también la ética depende de eso. La ética no nada más es un constructo social, sino que simple y sencillamente cada época, cada contexto nos va marcando una necesidad y justamente esa es la necesidad que vamos analizando, porque justamente son las problemáticas que se van dando, ¿sí? Y justamente ahorita, en estos tiempos, bueno, desde los estudios organizacionales o la administración, podemos ver que tanto las problemáticas más grandes de la modernidad y la posmodernidad son justamente estos cambios de clima y de esta problemática que engloba a todo el globo terráqueo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Hugo. Y a propósito, luego, entonces, más bien, después de que hable Flor, doy mi postura, pero en manera sencilla, básicamente, no abordé la responsabilidad social como si fuera el tema central de la ética de la administración, no,
pero sí digo que es un tema posible, es decir, dentro del espectro, cuando hablamos de ética de la administración o ética de organizacional, un tema que emerge puede ser abordable la responsabilidad. ¿Y por qué? Porque nos preguntaríamos cómo se fundamenta o si acaso se fundamenta la responsabilidad social desde la ética. Inclusive podríamos preguntarnos cuál es el fundamento ético, si acaso lo hay, de la responsabilidad social. Bueno, sería ahí. Flor, no sé si estás por ahí. Sí, pero no te preocupes, de todas maneras, la idea es que haya conversación, las necias son secundarias. Sí, Me que dices conste que que yo no armé el desmadre. no te preocupes. Muy bien, Igual, me adelante. dices si ya se ve el... Se ve Sí, perfecto. listo. Pues para seguir la conversación, presentamos otro texto de la profesora de la Cortina que trata específicamente acerca de la ética de la empresa. Voy a pasar algunas cosas muy rápido por el tiempo, pero ojalá que puedan ustedes leer este documento de la profesora. Se ha vuelto un referente en temas de la ética y de la empresa. La doctora Adela se pregunta de inicio qué es la ética empresarial en este capítulo, que es el 4, y nos dice, no podemos llegar a un concepto acerca de la ética empresarial sin primero decir que para llegar a ese concepto nos hemos encontrado con diferentes dificultades. La primera de ellas es el que desde la opinión de muchos investigadores y de algunos empresarios, hablar acerca de la ética y de la empresa como conceptos en conjunto parece ser que son difíciles de enlazar, cuando no, incluso puede ser para algunos imposible hablar de ellos, ¿no? Nos dice de las dificultades de hablar de la ética empresarial, tenemos los siguientes. Número uno, que hay una desconfianza del empresario hacia hablar acerca de la ética, porque un número uno, para hacer negocios, preciso olvidarse, para algunos empresarios incluso es necesario olvidarse de la ética común y corriente. Parece ser como si las empresas tuvieran sus propias reglas de juego y son regidos por una ética propia. Número dos, ya que el objetivo de las empresas es maximizar beneficios, parece ser que cualquier medio es bueno siempre y cuando nosotros lleguemos a ese objetivo final. Y por último, los empresarios suelen ampararse más a la idea de las leyes, es decir, de la jurisprudencia. Nos dice Vigo, esto no lo dice la profesora Adela, en Vigo nos dice que una de las diferencias trascendentales entre la jurisprudencia y la ética es que la jurisprudencia siempre nos pide lo mínimo necesario para vivir en sociedad. Sin embargo, la ética siempre va a pedir máximos de los seres humanos. En este sentido, entonces, es el inciso C que nos dice, los empresarios suelen simplemente apegarse al cumplimiento de la legalidad y la sujeción de las leyes del mercado. Es decir, mientras mantenga mi conciencia personal y la legalidad vigente, todos los demás problemas morales se encuentran resueltos. Entonces, ay, porque el segundo conflicto que nos plantea la profesora Adela es si la ética es cosmética o realmente es una necesidad cuando hablamos acerca de las empresas. Em, Cuando nosotros hablamos acerca de la ética en las empresas, dice la profesora Adela, ¿está aludiendo a una necesidad o más bien solamente estamos hablando en el ámbito de un bien que nos va a tranquilizar la mala conciencia sobre cómo actuamos en el ámbito empresarial? Es pues entonces la pregunta central, ¿una necesidad, un efecto cosmético o incluso puede ser un nuevo opio del pueblo? Esto es, adormeciendo la conciencia de los explotados para que no se percaten de lo que son. Formular una pregunta como esta, nos dice la profesora Adela, no es solo cuestión de mala fe o una desconfianza universal, sino que históricamente la humanidad ha estado preñada de construcciones ideológicas dirigidas más o menos conscientemente a proteger los intereses de la clase dominante. Aquí hace una acotación la profesora Adela, dice, por supuesto, ahora no podemos hablar tal cual como en los tiempos de Marx acerca de una clase dominante. A decir de Drucker, por ejemplo, en la actualidad, estas clases de la sociedad postcapitalista, en realidad tenemos trabajadores del saber y los trabajadores de los servicios, y esta nueva dicotomía, ¿no? Ya no de una clase dominante y una clase dominada,
esta nueva dicotomía se producirá entre intelectuales y los gestores. Los primeros, los intelectuales, se ocupan de palabras e ideas y los segundos, los gestores, de personas y de trabajo. Bueno, no pasa. Bien, entonces, sobre estas bases, la profesora Adela nos pregunta, ¿qué credibilidad entonces realmente, sobre esto si es cosmético o realmente una necesidad, nos dice qué credibilidad podemos tener nosotros cuando, cuando asumimos que tenemos una visión común, un código de conducta que nos une como grupo? Dice, en este caso, cita las preguntas de Lipovetsky, cuando ésta no evita las prácticas de fusión y adquisición salvaje de empresas que después se ven traducidas en reestructuraciones, despidos y estos despidos a veces en términos muy brutales o más o menos masivos. ¿Cómo podemos hablar acerca de una ética empresarial en la que se diferencia el proyecto de empresa de un efecto cosmético cuando lo impone el equipo directivo sin un debate colectivo, ¿no? Es decir, que parece ser que esta colectividad que puede hablarse sobre la empresa muchas veces se restringe a la decisión de pocas personas. No le acompañan los cambios adecuados en las prácticas cotidianas de la empresa tampoco. Luego de estos ejemplos o de estas preguntas, la profesora se cuestiona. ¿No parece en realidad que no importa el contenido del proyecto, sino crear la sensación de que hay algo compartido y de que existe una comunicación, a pesar de que en los hechos tangibles no se da de esta manera? No hay, pues, entonces, no podríamos hablar, después de estos ejemplos, de que existe una especie de manipulación a cuento de estos valores. Estas preguntas que sin duda nos hacemos desde la administración y desde los estudios empresariales nos dice, esto da cuenta, nos da a pensar a muchos de los que los estudiamos de que la ética es sumamente, de que esta ética, porque además la profesora de la suma la ética empresarial a la ética cívica, dice es una ética sumamente ambigua, porque se dice en ella que los ideales son lo primero. Sin embargo, ese es el dicho. Lo que pasa en la realidad es que la eficacia de la empresa que intenta ahora lograrse a través de la motivación y la adhesión del personal, pues, finalmente ese es lo que busca, ¿no? Se queda por debajo los ideales o solamente se suman al logro de estos objetivos. La doctora de la Cortina dice, sí, efectivamente, pues nos sabe aún mal, nos deja un cierto amargor en la boca pensar que efectivamente parece ser que que la eficacia se ha alimentado también de estos ideales. Pero dice ella, aunque ocurre que realmente esta ética de la empresa puede ser utilizada de manera cosmética y como incluso un opio para el pueblo, bueno, para el colectivo en general, ¿no? Que, perdónenme la costumbre. Dice, puede ser incluso usado como un opio en este sentido, ¿no? Los que hacen parte de la colectividad pueden realmente pensar que es parte del compromiso de la ideología, a pesar de que solamente está alimentando la eficacia, ¿no? Dice, aun cuando puede ser usada de esta manera, aún así yo defiendo que es una auténtica, la ética en la empresa es una verdadera necesidad para las empresas y para la sociedad. Sobradas razones nos quedan para pensarlo de esta manera. Tercera problemática de por qué es de hablar acerca de una ética empresarial. Se pregunta a la profesora si no es imposible ser empresario y comportarse éticamente. Y en este apartado nos habla acerca de la diferencia de la ética de la convicción o de la intención y la ética de la responsabilidad. Para esta diferenciación, en realidad estos conceptos no son de la profesora de la Cortina, ella cita a Weber y dice, Weber se hace una pregunta sobre qué es cuál es la ética que debería guiar el accionar de un político. Ella dice que con esta conversación obviamente hay muchas diferencias entre el político y el empresario, pero ella dice, podemos encontrar símiles del contexto en el que se encuentra un político y un empresario y podemos empezar a encontrar ahí respuestas particularmente para el administrador.
Dice entonces, la ética de la convicción prescribe, es decir, desde antes nos dice qué es el comportamiento que se espera de nosotros. De esta manera nos prohíbe determinadas acciones y nos condiciona entre cuáles son buenas o cuáles son malas en sí mismas. No toma en consideración las condiciones en las que se llevan a cabo estas acciones. Y tampoco habla sobre las omisiones ni las consecuencias que se seguirán de su realización u omisión. Sin embargo, la ética de la responsabilidad ordena que hay que tener muy en cuenta las consecuencias. Sobre todo la ética de la responsabilidad nos invita a poner el acento en las consecuencias que son previsibles de las propias decisiones y las circunstancias en que se toman. Dice Adela Cortina, aquellos políticos que hacen uso de la ética de la convicción son racionalistas cósmico-éticos, es decir, no aceptan la irracionalidad de la ética del mundo. No es, por supuesto, nos preguntamos si desde la ética de la convicción no importan las consecuencias, dice la profesora Adela, sí importan, sin embargo, para el político de la ética de la convicción, no se acepta la irracionalidad ética del mundo. ¿Qué es esta irracionalidad ética del mundo weberiana? Weber nos dice, eh, en la ética ocurre un fenómeno en particular que no es previsible, porque no podemos ver el futuro, y es que de una acción mala puede seguirse una consecuencia buena desde el punto de vista humano y que de una acción buena puede seguirse malas consecuencias, ¿no? Es decir, la ética, por eso es una de las complejidades por las que no hay que no hay reglas físicas, perdón, fijas acerca de de nuestro comportamiento o qué es lo que espera exactamente la ética de nosotros. Esto la complejiza. Porque no necesariamente de una acción buena obtenemos resultados buenos, ni de una acción mala obtenemos resultados malos. La ética es profundamente compleja en este seguimiento. Listo. Entonces, la ética de la convicción va a chocar en múltiples ocasiones con las antinomias, ¿no? Que es esta imposibilidad de saber cuál va a ser la consecuencia de mi acto, porque no hay ni ha habido nunca ninguna ética que pueda eludir el hecho de que para conseguir fines buenos hay que contar en muchos casos con medios moralmente dudosos, y eso pasa mucho en la empresa, o al menos peligrosos y con la posibilidad, incluso la probabilidad de consecuencias naturales moralmente malas. Es por eso que temas como lo son la guerra justa, el homicidio justificado en legítima defensa, la justificación de dar muerte al tirano en determinados casos, son un ejemplo de cómo estas éticas de la convicción se han visto obligadas a legitimar un mínimo de violencia, un medio dudoso por fin bueno, ¿no? Es decir, incluso la ética de convicción, aun cuando las consecuencias no son su punto central, han tenido que aceptar el hecho de que hay casos en los que hay que tener cierta flexibilidad. Entonces, frente a estos dos tipos de éticas, la profesora Cortina dice, para responder a la pregunta sobre la ética que debe asumir el político, cuál va a ser el símil del administrador, no vaya a ofrecer muchas dificultades, porque sin duda ha de ser responsable de las consecuencias que sus decisiones se sigan ante el pueblo que ha elegido para conducirse a buen puerto. Y esto también va para el administrador, ha de hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones frente a la población. Con lo cual el político adoptaría una ética de la responsabilidad. Es necesario entonces que el político, en este caso el símil administrador, sea perdón, sea responsable de sus consecuencias y de esta manera inclinarse hacia la ética de la responsabilidad. Sin embargo, declinarse de manera completa hacia la ética eh, de la responsabilidad también tiene sus problemas, ¿no? Dice, tampoco es lícito olvidar el hecho de que ninguna ética del mundo puede resolver cuándo y en qué medida quedan santificados por el fin moralmente buenos los medios y las consecuencias moralmente peligrosas.
Si se es puramente ético de la responsabilidad, entonces se es carente de convicciones. Esto también es desaconsejable porque se transforma en un puro calculador de consecuencias, ¿no? Es esta idea de la cosmética en la estética de las empresas, es decir, se acaba convirtiendo en un pragmático inmoral. Ha de servir entonces el político a la causa por la que fue elegido y de la que dice estar convencido porque es ella la que le da sentido a su actividad. Entonces, parece ser que desde la perspectiva de la profesora Adela, no es no es bueno inclinarse del todo ni por la ética ni por la ética de la responsabilidad, ni, perdón, ni por la ética de la convicción. Esta sería una de las primeras conclusiones de la profesora Adela. La actitud moral del político, símil administrador, no puede entonces decantarse por la pura convicción ni por el puro pragmatismo. Ambos en estado puro son inmorales. Entre la convicción intolerante y el pragmatismo del todo se vale, la actitud que conviene al hombre llamado a la política es la responsabilidad convencida, que es uno de los conceptos que nos aporta la profesora de la Cortina, que es un estado entre las dos anteriores éticas de las que habíamos conversado. Se plantea también la profesora Cortina una pregunta acerca de em, ¿qué es lo que ha decantado o por qué es que hemos empezado a hablar acerca de la ética en las empresas? ¿Por qué es que esto empezó a hacer ruido en el área de las organizaciones? Nos dice que a partir de los 70 empezó a ponerse de moda, particularmente en Estados Unidos y después en Europa, la llamada ética de los negocios, el business ethics, que recibe también otros nombres como ética empresarial, ética de la gestión, ética de la organización o ética de la dirección. Algunas de las razones por las que, algunas de las razones por las que empieza a hacer ruido este tema es, número uno, la urgencia de recuperar la confianza en la empresa. Muchos expertos e investigadores afirman que escándalos como el de Watergate hace que la sociedad demandara la necesidad de reconstruir la credibilidad de las empresas que no parecía que tuvieran los valores suficientes para satisfacer las exigencias del público. Número dos, la necesidad de tomar decisiones a largo plazo. Una empresa que se plantea únicamente el máximo beneficio a corto plazo es suicida, dice de la Cortina, y no podrá sobrevivir de manera adecuada en estos tiempos de dura competencia. Si este es el móvil para hablar acerca de la ética empresarial, se pregunta, ¿no hemos de decir entonces que la ética, o al menos cierto tipo de ética, es rentable? Tres, hablamos sobre la ética en las empresas por la responsabilidad social que empezaron a sumar las empresas. No me detengo mucho en esto. Ya quien habló con ustedes amplio sobre esto. Cuatro, la necesidad de una ética de las organizaciones, ya que, como bien nos recuerda Etzione, vivimos en un mundo de organizaciones y estas se van a constituir en el núcleo básico sobre cómo se organizan las sociedades en los países, sobre todo postcapitalistas. Es entonces indispensable reconstruir el tejido de una sociedad para remoralizar en el sentido que hemos ido exponiendo, dice Adela Cortina, a partir de los 4 capítulos anteriores de su obra. Cinco, nos encontramos en una época managerial. El manager se ha logrado su propio espacio en el social, se ha reconocido su figura como un parte de esta sociedad, es un escultor, incluso nos dice Adela Cortina, trabaja con hombres porque el hombre es el principal recurso de una empresa. La figura del directivo es centralizada, se ha convertido en un actor central en esta modernidad y posmodernidad. Se le exige a este directivo una moral de la excelencia, el directivo que intenta hacer su trabajo de manera perfecta. Y por supuesto, porque la ética de la empresa se convierte en un medio para recuperar la comunidad frente al individualismo, sobre todo
cultura individualista en la que estamos nosotros inmersos, generada principalmente por las características propias de la modernidad que producen el tal cúmulo de insatisfacciones. Los seres humanos están deseando integrarse en comunidades y corporaciones para recuperar su yo concreto. De sus segunda conclusión que tiene la profesora en este capítulo, nos dice que para hablar de una ética empresarial hay que entender a la actividad empresarial como una actividad humana con una finalidad social. Esto implica obtener otra posición acerca de lo que entendemos como empresa, empresarios, directivos, administradores. De tal modo que las actitudes necesarias para alcanzar su meta son actitudes morales, todas ellas deben entenderse de esta manera y que estas actitudes hoy se modulan sobre el transformo, ya les decía yo, la profesora Cortina dice, la ética de la empresa se suscribe a la ética cívica, para la cual tanto los miembros de la empresa como los consumidores se caracterizarán por ser interlocutores, todos ellos válidos. Según los expertos, dice la profesora, si la empresa tayloriana era piramidal, autoritaria, las nuevas formas de hacer empresa pretenden acrecentar la iniciativa de cada uno de los miembros, movilizar la inteligencia de todos, desarrollar las capacidades de propuesta de los asalariados, en grupos de proceso, equipos autónomos y otros círculos de calidad. Intentar sustituir el principio de obediencia por el de responsabilidad y dinamizar los recursos creativos de todos los colaboradores, desarrollar la calidad de vida en el trabajo. Sí, profesor Claudio, adelante, por favor. Gracias. Creo que es también importante o relevante mencionar cómo Adela Cortina, esta filósofa, durante los últimos, creo que ya 20 años de su carrera, ha intentado reposicionar un poco la ética en la discusión pública, ella defendiéndola desde la esquina de la ética del cuidado, algo, un trabajo muy valioso y muy bien construido. Es una gran filósofa, me gusta mucho cómo construye muchas veces sus argumentos en términos generales. Y aquí, coincidencialmente, no conocí esta postura de Cortina, pero me parece que llega a un puerto similar al que yo mencionaba Bernardo Klisberg, ¿no? Donde hay que reconsiderar un poco el propósito general y hay que verlo también en el muy largo plazo. Ahí quiero plantearles un par de preguntas, no sé si para esta misma discusión o para otra, pero entendemos entonces que la postura ética que tomemos pues tiene relación con el escenario social donde nos encontramos, es decir, con la moral con la cual interactuamos. Y allí, en esta misma sociedad occidentalizada en la que vivimos, vemos cómo hay líderes que son famosos por como pues, ciertos movimientos oscuros de compraventa, compraventa hostil, manejo de fondos oscuros, maltrato a los empleados, como Elon Musk, son ensalzados y admirados y seguidos. eh, y de repente estos otros, como los fundadores de Whole Foods, que son los de capitalismo consciente, pues hay que estar casi muy especializado en el campo para conocerlos y tenerlos en cuenta. Eh, entonces yo estoy muy de acuerdo con las posturas de Adela Cortina y sí con una ética del cuidado, pero de todas maneras me preocupa es cómo hacer llegar a ese mensaje a las personas que tienen que escucharlo y que esto sea pues operacionalizable, por utilizar una palabra bien fea, y que esto se ponga también en acción. Y la otra cosa que quiero comentar es acerca de si seguimos, digamos, aferrados a la noción de que la administración es una técnica o una actividad pragmática, entonces debemos plantearnos entonces qué otra disciplina es la que tiene que considerar el deber ser de las acciones administrativas, porque entonces escapa a su reflexión, ¿no? Es necesario que el científico sea capaz de reflexionar sobre su propia actividad, su propia praxis, para poderla cuestionar. El técnico no, y realmente eso no le corresponde al técnico. Por eso
Hay código de ética para el ejercicio de la medicina, código de ética para el ejercicio del derecho, código de ética para el ejercicio de la contabilidad, porque estas profesiones y estas actividades esencialmente técnicas no se encargan de su propia reflexión. Hay unos organismos colegiados que superan ese espectro y les proponen entonces esas aplicaciones de la ética, que en efecto, como lo dice Adela Cortina y como lo dicen otros, sí requiere ese aterrizaje hasta cierto punto prescriptivo, pero considerando el contexto en el cual se van a implementar. Y eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Claudio también tiene su mano levantada, Hugo. Hugo, sí tienes tu manita levantada. ¿Quieres abrir tu micrófono? Sí, claro que sí, Flora. Muchas gracias. Al respecto de lo que tú mencionabas, creo que una de las interrogantes que nos hace la doctora Adela Cortina, ¿sí? Donde si es ética o si es cosmética, yo creo que es parte fundamental de lo que hoy en día podemos percibir. Sí, frente a esto, yo te podría eh, aportar el hecho de que eh, algunos vemos como algo muy normal el hecho de que en una organización alguien se enriquezca, ¿no? Y que pareciera que esa es la lógica que debemos de seguir, y esa es la lógica empresarial. Sin embargo, para Aristóteles y para algunos otros pensadores dentro de la ética y dentro de la filosofía, como lo dijo alguna vez Omar Aktuf, en paz descanse, decía eso era crematística, ¿no? O sea, realmente eso era crematística. Si hoy en día viéramos algún eh, animal dentro del reino animal que está consumiendo más que los demás, por dar un ejemplo, un mono, si vemos que está almacenando demasiadas bananas o demasiados plátanos, ¿sí? Le haríamos un estudio, porque eso no es normal. Habría una patología dentro de este animal, pero cuando se trata del ser humano parece lo contrario, ¿no? Incluso parece que alabamos a las personas que tienen más dinero, a las personas que acumulan y a las personas que dejan fuera del sistema a los demás. Entonces, creo que esa es una parte fundamental, porque estamos creando una mentalidad sociópata. Esa es la realidad. Eso es algo que dentro del campo de las organizaciones y dentro de la administración y de este mundo managerial, como tú lo mencionaste, ¿sí? Es lo que nos tiene que hacer conciencia, porque justamente para la lógica del capitalismo y del liberalismo, pues parecen unos constructos muy acertados, pero esa lógica no causa ningún beneficio dentro de la sociedad. Al contrario, Adam Smith decía en su libro, La riqueza de las naciones, hay un capítulo en el apartado 5, en el capítulo 5, donde dice, dejemos, todo esto será para nosotros, es decir, todo para nosotros, nada para los demás. ¿Sí? Eran los amos del universo, así lo titula Adam Smith. Y justamente esta era la mentalidad que Adam Smith nos estaba previniendo desde hace muchos años, ¿no? Desde que escribe su libro de la riqueza de las naciones, nos dice justamente eso. Hay que tomar en cuenta que esta clase naciente, esta burguesía que están haciendo, hay que hacerle un análisis con mucha conciencia para ver si la toma de decisiones que están tratando de hacer este tipo de personajes es benéfica para la sociedad. Si bien a raíz de que empieza este sistema capitalista y Adam Smith empieza a hacer su estudio de tiempos y movimientos en la fábrica de alfileres de Kirkcaldy en Escocia, ¿sí? Podemos ver que Adam Smith se da cuenta que a través de la división del trabajo hay una distribución de la riqueza, pero esto tiene que ver por el modo de producción que se está gestando, ¿sí? Dentro de la organización, porque pasamos de una forma eh, de, de, de producción en serie, más bien de una forma artesanal, de producción artesanal, a una forma de producción en serie. Y esto es lo que hace que la distribución de la riqueza fluya. Pero aquí lo que pasa es que si nos damos cuenta, parece que todo está acomodado
a conveniencia de todos, ¿sí? Si vamos a algún país de primer mundo, nos podremos dar cuenta de esa diferenciación abismal. Es ahí donde a mí me genera la pregunta si realmente en algunos países se necesita vivir con estos privilegios y otros realmente tenemos que vivir, como el caso de México, el caso de las obligaciones, ¿no? O sea, vas a países como España, como Argentina, perdón, como España, como Italia, como Alemania, países de primer mundo en donde trabajan 4 horas y donde en una persona que se dedica a atender una vinatería gana mucho más que una persona preparada en países como México, Argentina, Colombia, Chile, ¿sí? Entonces, todo ese, todo ese, todo ese contexto es lo que realmente hace preocupación en la ética, porque dice, ¿quiénes son los que realmente tienen que gobernar? En este caso, los políticos o los directores o gerentes de una empresa, pues tendríamos que apostar por un gerente no sociópata, ¿no? En algunos casos, dentro de la filosofía política, hablaban del príncipe o del rey filósofo, ¿no? Porque justamente esa conciencia es la que nos hace falta para operar este tipo de sistema en el que hoy en día estamos inmersos. Entonces, lo que nosotros tenemos que generar es esa conciencia, es ese pensamiento crítico en donde realmente palabras como Adela Cortina nos resuenan a darnos cuenta que esta sociopatía es la verdadera problemática que tenemos dentro del ámbito que tú quieras mencionar, en el caso de la administración, de la teoría administrativa, de la teoría organizacional o de los estudios organizacionales. Me queda clara la diferencia de los estudios organizacionales donde hay estos estudios específicos de caso, pero estudio específico de caso o teoría o administración en general, ¿sí? Al final tenemos estas problemáticas y démonos cuenta del mundo cómo se va viendo, ¿no? La cosmética tiene que ver con la estética y hoy en día todo lo que tiene que ver con el sistema capitalista está rodeado de estética. Veamos el caso tan solo de la moda, dentro del mundo de la moda. Tienes que cambiar de zapatos, tienes que cambiar de vestido, tienes que cambiar de pantalón, tienes que cambiar de camisa, porque si no, no estás a la moda. Y vamos viendo que estas tendencias se van generando a lo largo de la población y vamos viendo la frustración que esto va causando, más con ayuda del marketing, ¿no? Entonces, creo que la emergencia realmente del tema tan interesante que tú desarrollas en compañía de Elkin, pues es justamente evitar esta sociopatía. O sea, creo que esa es la médula que nos tiene que dar el foco rojo, en donde estas personas que toman las decisiones, que son muy pocas, como ya lo mencionas, o como ya lo mencionaron, tendríamos que tener una solución para evitar ese tipo de circunstancias. Pero muchas gracias. Excelente ponencia, Flora. Gracias, Hugo. Igual, el texto, si lo necesitan, lo compartimos después. Profesor José Luis.